En este tema, el tema 5, vamos a estudiar derivabilidad y diferenciabilidad de funciones de varias variables. Vamos a estudiar en primer lugar el concepto de derivada parcial y el concepto de vector gradiente. Después vamos a repasar derivadas de orden superior en funciones de una variable y vamos a extenderlo a funciones de varias variables. Y vamos a estudiar el concepto de matriz hessiana. Posteriormente estudiaremos el concepto de diferenciabilidad de una función, el polinomio de Taylor, para pasar después a estudiar funciones compuestas y por último funciones implícitas. Vamos a empezar con un rápido repaso de la derivada de una función de una variable. Comencemos por la definición. Una función f que toma valores en un intervalo abierto a b. ¿De acuerdo? Esta es la recta de los números reales y entonces esta función, su dominio iría de A a B, un conjunto abierto. Y es además un conjunto que está incluido en la recta de los números reales. La función le asigna a cada valor x un número real. Pues bien, esta función de una variable de este tipo, igual a f de x, diremos que es derivable en un punto x sub 0 perteneciente a este intervalo abierto a b, dominio, si existe y es real el siguiente límite. El límite cuando h tiende a 0 del siguiente cociente. En el denominador tenemos h, que está representando un incremento, además un incremento infinitesimal, porque dicho incremento tiende, nos dicen aquí que tiende a 0. Bueno, pues tenemos el límite cuando este incremento tiende a 0 de raya de cociente, en el denominador el incremento y en el numerador la imagen de la función en el punto x sub 0 más dicho incremento, menos la imagen de la función en el punto x sub 0. Y el valor de este límite, cuando el incremento tiende a 0, es lo que se conoce como derivada de la función en el punto x sub 0 y se denota de esta forma o de esta forma. Hay otras formas de denotarlo, ¿de acuerdo? Pero las que utilizaremos serán estas. Gráficamente, la situación es la siguiente. Tenemos o partimos de un punto A, que en la definición anterior sería el punto que hemos denotado por x sub 0. La imagen de la función, que es esta curva roja en el punto A o x sub 0 es, la tenemos aquí, imagen en A o, si estoy trabajando con x sub 0, imagen en x sub 0. Consideramos un incremento. Nos movemos entonces del punto A al punto A más dicho incremento o al punto x sub 0 más dicho incremento. Y calculamos la imagen de este nuevo punto, que sería esta de aquí. Valor de la función o imagen de la función en el punto A más incremento o imagen de la función si utilizo la notación anterior en el punto x sub 0 más incremento. Bueno, pues la derivada sería el cociente, sería el límite cuando el incremento tiende a 0 del cociente entre la variación que experimenta la función, el valor de la función al pasar del punto A al punto A más h, valor de la función en el punto A más h menos valor de la función en el punto anterior, A, dividido entre el incremento. Al valor de dicho límite, cuando el incremento se hace cada vez más pequeño, tiende a 0, lo conocemos como derivada de la función en el punto A o x sub 0, como queráis. Si en el anterior dibujo, en este dibujo, tomamos un incremento que tiende a 0, infinitesimal, observamos cómo la derivada representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto A o x sub 0, ¿vale? Sería esta línea azul. Esta sería la tangente a la función, que es la curva roja, en el punto x sub 0 en el punto A, aquí. Y la derivada sería precisamente la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto.
¿Cuál era la interpretación de la derivada? También la habéis visto en el instituto. La derivada representa ritmos de cambio o tasas de variación. La derivada en el punto x sub 0 nos va a proporcionar la variación de la función f de x por unidad de incremento de la variable independiente a partir del punto x sub 0. Si bien hemos de decir que matemáticamente solo tiene sentido para incrementos infinitesimales de la variable independiente. Vamos a ver un ejemplo. La derivada de la función f de x igual a 2x al cubo en el punto x igual a 1 sería derivada de la función 6x cuadrado. Es una función que es una potencia, la derivada es 6x cuadrado. Y el valor de la derivada en x igual a 1, sustituyo x por 1, sería 6. ¿Qué quiere decir esto? Que en el punto x igual a 1 la función crece, porque el signo de la derivada es positivo, aproximadamente a una tasa de 6 unidades por cada unidad de variación de la variable x. Esa es la interpretación de la derivada. Cuando trabajamos con funciones de una variable real, hablamos de la derivada, porque una función y igual a f de x que depende de una sola variable tiene una derivada. La función derivada de una función f es otra función que además va a depender de las mismas variables que la función que derivamos f. Se representa de esta manera. Toma valores en un conjunto D incluido en el conjunto de los números reales y les asigna un número real. Es decir, la derivada es una función que depende de las mismas variables que la función que hemos derivado, que la función inicial. Asigna a cada elemento x perteneciente al dominio el valor de su derivada en un punto concreto. Veamos la siguiente proposición. En esta proposición vamos a repasar, que lo habíais estudiado en el bachillerato, la relación entre continuidad y derivabilidad. Sea una función f definida en su dominio D que toma valores en el conjunto de los números reales. Si esta función es derivable en un punto x perteneciente al dominio, entonces seguro que es continua en ese punto. Pero lo contrario no tiene por qué ser cierto. Si yo tengo una función que sé que es continua en un punto, eso no tiene por qué implicar que esa función sea derivable. Es decir, la continuidad es condición necesaria para la derivabilidad. Pero no es condición suficiente. Y todo siempre y cuando trabajemos con funciones de una sola variable. Vamos a repasar, porque lo necesitaremos para las siguientes definiciones, qué son conjuntos abiertos en el espacio vectorial Rn. Para estudiar la derivabilidad de una función real de una variable real, su dominio va a ser un intervalo abierto. Recordar que definíamos la función f como una función que tomaba valores en un intervalo abierto AB, incluido en la recta, incluido, los conjuntos utilizan este símbolo para la inclusión, conjunto incluido en el conjunto de los números reales o coincidente con él, y les asignaba un número real. Pues bien, trabajamos con intervalos abiertos. Para funciones reales de varias variables reales necesitamos que el dominio sea un conjunto también abierto de Rn. Intuitivamente, en Rn con n mayor que 1, un conjunto, el dominio, diremos que es abierto si todos los puntos suficientemente próximos a puntos del dominio siguen perteneciendo al dominio. ¿Vale? Entonces, este conjunto sería cerrado. ¿Por qué? Porque si yo tomo un punto de su frontera, de esta línea más gruesa en azul oscuro, hay puntos que están cercanos a él, todos estos, que pertenecen al conjunto, pero hay otros puntos que son cercanos
que no pertenecen al conjunto. En cambio, si yo tomo un punto como este, justo encima de esta línea punteada, este punto no pertenece a la frontera. Y en este punto podría definir puntos infinitamente o muy próximos a él que sí pertenecen al conjunto. Por lo tanto, diremos que es abierto. Fijaros que si yo me coloco justo aquí, obligatoriamente voy a tener puntos cercanos, aunque estén muy próximos, que no pertenecen a él. Y este sería un ejemplo de conjunto que no es ni abierto ni cerrado, porque tengo puntos que verifican la condición, estos de aquí, que se sitúan sobre esta línea punteada, en la frontera, pero la frontera no está incluida, y puntos que se sitúan en la frontera, siendo esta parte de aquí una parte que se incluye dentro del conjunto. En conclusión, diremos que un conjunto es abierto si su frontera no pertenece a él. La frontera no pertenece al conjunto. Y diremos que es cerrado si la frontera sí pertenece. Bueno, hecha esta anotación, pues que lo más importante de ella es que tengáis en cuenta que cuando trabajamos con derivadas, con derivabilidad o diferenciabilidad, el dominio vamos a considerarlo un conjunto abierto, y eso quiere decir que no vamos a trabajar con los puntos que pertenecen a la frontera del dominio. Vamos a ver funciones de varias variables. Bueno, cuando trabajamos con funciones de varias variables, nos va a interesar especialmente en este curso trabajar con un tipo de derivadas que se llaman derivadas parciales. Bueno, en las funciones de una variable real, un incremento de la única variable independiente nos desplaza en una dirección única. Es decir, si yo hago variar la variable independiente, la única forma que tiene la variable independiente desde un punto como x igual a a de variar es en una única dirección. Tengo dos sentidos, izquierda o derecha, pero me estoy moviendo en la dirección que marca el eje de abscisas, una única dirección, la de la recta real. Por ello, la derivada de una función en un punto de una variable es única. Hablamos de la derivada. ¿Qué ocurre cuando trabajamos con funciones de varias variables? Cuando trabajamos, por ejemplo, con una función de dos variables igual a f de x1, x2, tengo dos variables independientes. Si me sitúo en un punto como este, A, B, imaginaros que esta es la coordenada A y esta es la coordenada B, x1 toma el valor, vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer que x1 tome el valor A, sería esta coordenada de aquí, y x2 toma el valor B, ¿de acuerdo? Tendríamos este punto del plano. Y las direcciones en las que podemos movernos a partir de este punto de coordenadas AB son infinitas. Me puedo mover en esta dirección, pero también me puedo mover en esta dirección, 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 y así sucesivamente. Por lo tanto, para funciones de varias variables, un incremento a partir de un punto dado, en nuestro ejemplo el punto AB, nos puede desplazar en infinitas direcciones distintas, lo que da lugar a infinitas derivadas de una función en un punto. Estudiaremos las derivadas cuando nos movemos en las direcciones de los ejes de coordenadas, ¿vale? Es decir, que solamente voy a tomar como dirección de movimiento la que viene dada por este eje de coordenadas y por este eje de coordenadas. Es decir, voy a trabajar solamente con dos direcciones de las infinitas direcciones posibles. ¿Veis? Sería esta dirección de aquí, que es la misma que la de este eje de aquí, y esta dirección de aquí, esta de aquí, que es la misma, bueno, o esta de aquí, que se ve con más claridad, que es la misma que la de este eje de aquí. Entonces voy a trabajar con dos direcciones, las de los ejes de coordenadas, y por lo tanto voy a trabajar con lo que denominaremos derivadas parciales, con dos derivadas parciales en el caso de dos variables. Cuando una de las variables cambia, mientras las otras permanecen constantes. ¿Vale? Moverse a lo largo del eje x1 supone que varía x1,
pero x2 se mantiene constante, a nivel constante. Y moverse sobre este eje, sobre un eje paralelo al eje x2, supone que varía x2 manteniéndose x1 constante. Pues esto es la idea que está detrás de una derivada parcial. ¿De acuerdo? Sería una tasa instantánea de cambio. Vamos a ver la definición formal. Funciones de varias variables, derivada parcial enésima. En general, la derivada parcial, como hemos dicho, de una función de varias variables, f de x1, x2, xn, respecto a una variable concreta, xi en un punto concreto, x1 super 0, x2 super 0, xn super 0, vamos a obtenerla cuando esta variable, xi, cambia permaneciendo todas las demás variables constantes y se define de la siguiente manera. Este es el símbolo de derivada parcial y esto se lee derivada parcial de f con respecto a la variable x sub i en un punto de n coordenadas x sub 0, que sería este de aquí. Este vector o punto x sub 0 será x1 super 0, x2 super 0, puntos suspensivos xn super 0. Bueno, pues la derivada parcial de la función f con respecto a la variable x1 en el punto x sub 0 implica que va a cambiar la variable x sub i permaneciendo constantes todas las demás. Por lo tanto, la definición de la derivada será el límite cuando varía, se produce un incremento en la variable x1 que tiende a 0, ¿de acuerdo? Sería el incremento h sub i de la variable i tiende a 0, con la notación anterior de raya de cociente. En el denominador tenemos el incremento que sufre la variable h sub i o incremento de variable x sub i. La notación es la misma, ¿de acuerdo? Y en el numerador, ¿qué teníamos? Teníamos la diferencia entre el valor de la función en el punto con el incremento y el valor de la función en el punto sin incrementar. El valor de la función en el punto sin incrementar es el valor de la función en este punto, f de x1 super 0, x2 super 0, xi super 0, que estará por aquí en el medio, y el último xn super 0. Y el valor de la función en el punto incrementado, como se incrementaba solamente la variable xi, tendríamos xi super 0 más el incremento que sufre esta variable y el resto de variables se mantienen constantes, x1 super 0, x2 super 0 y la última xn super 0. Pues a este límite lo conocemos, esta sería la definición de derivada parcial de la función con respecto a la variable x sub i en el punto x sub 0. La función derivada parcial, que vamos a denotar de esta manera, este es el nombre que le damos, va a tomar valores en un conjunto, su conjunto D, incluido en Rn, que va a ser el dominio, y les va a asignar un número real. De manera que a cada vector x, esta función derivada lo que le asigna es un número real que viene dado por el valor de la derivada parcial con respecto a la variable particularizada en el vector x. ¿Qué interpretación tienen las derivadas parciales? Pues la interpretación es la misma o muy similar a la interpretación de la derivada de una función de una variable real. Las derivadas parciales de una función que depende de n variables nos permiten conocer cómo se comporta la función o variable dependiente ante un cambio infinitesimal, porque el incremento tiende a 0, o el incremento de la variable x sub i tiende a 0, ante un incremento infinitesimal en una de las variables independientes cuando permanecen constantes todas las demás variables independientes. En latín esto se conoce como ceteris paribus. Para interpretar la derivada parcial tenéis que fijaros en dos cosas. Su signo, si es positivo, negativo o cero, nos va a indicar si la función es creciente o decreciente respecto de dicha variable. Si el signo de la derivada es positivo es creciente, si el signo de la derivada es negativo es decreciente. Y su valor, el valor numérico de la derivada, nos va a indicar cuál es el impacto o la tasa de variación de la función ante un cambio muy pequeño de la correspondiente variable independiente. Es decir, me importa el signo y el valor de la derivada parcial en el punto. Bueno, señalar, que no lo hemos dicho hasta ahora, que si una función depende de n variables independientes, tendrá n derivadas parciales. ¿Por qué?
para cada derivada parcial haremos variar una de las variables independientes manteniéndose el resto constantes. Vamos a ver ahora un ejemplo económico de interpretación de las derivadas parciales. Vamos a suponer que tenemos una función de producción total de un país. La producción se denota con la variable Q, que depende de las cantidades utilizadas de capital K y trabajo, de la siguiente manera. Q es función de K y de L. La producción depende de la cantidad que se utilice de factor capital y de factor trabajo. Y que las respectivas funciones de producción de los países, de dos países A y B, son función de producción del país A, dependiente de K y L, logaritmo neperiano de 4K al cuadrado por L elevado a un medio. Y la función de producción del país B, 1/5 del capital elevado a un medio por el trabajo elevado a un medio. ¿De acuerdo? Esto daría lugar al nivel de producción del país A y al nivel de producción del país B, ¿vale? Que son función de las cantidades utilizadas de factor capital y factor trabajo. Función de producción depende del capital y del trabajo. Si en el país A se utilizan 20 unidades de capital y 15 unidades de factor trabajo, estudiar si tendría mayor impacto sobre la producción un aumento en el factor capital permaneciendo el trabajo constante o un aumento en el factor trabajo permaneciendo el capital constante. Bueno, pues sabéis que el impacto sobre una variable dependiente de modificaciones en una variable independiente manteniéndose el resto constante lo mide la derivada parcial. Calcularé, por tanto, la derivada parcial de la producción del país A cuando varía infinitesimalmente el capital. Calcularé la derivada parcial de la función de producción en el país B cuando varía el capital para valores del capital y del trabajo, K igual a 20 y L igual a 15. Y compararé cuál de los dos valores es mayor. Aquella derivada con mayor valor será la que esté reflejando un mayor impacto sobre la producción, en caso de que las derivadas sean positivas. Calculemos dichas derivadas. Tenemos función de producción del país A. Es igual a un logaritmo. La derivada será 1 partido del argumento 4K cuadrado L elevado a un medio, y en el numerador la derivada del argumento con respecto a K. Derivo con respecto a K manteniendo o considerando L constante. Si la única variable es K y todo lo demás es constante, tengo 4K cuadrado L elevado a un medio. Entonces todo se comporta como una constante. Bajo el exponente 2 y lo multiplico por la constante 4 y por L elevado a un medio, que se está comportando como si fuera una constante. Entonces tengo todo esto sería la constante por la base K elevada al exponente menos 1. 2 menos 1, 1. Y esta sería la derivada parcial de la producción del país A con respecto a K. ¿Vale? Sería 4 por 2, 8L elevado a un medio por K dividido entre 4K cuadrado L elevado a un medio. Voy a sustituir ahora los valores de K y L para conocer el valor numérico de la derivada. El valor de la derivada en el punto K20 y L15 será, bueno, simplificando, veis que puedo simplificar y aquí tendría 8 entre 4 tendría 2. L, arriba tengo L elevado a un medio, que se va con L elevado a un medio del denominador. Y tendríamos una K arriba y K cuadrado abajo, es decir, que tendría 1 partido de K, simplificando. Pero K vale 20, por lo tanto, sustituyo su valor y me queda 2 entre 20, un décimo. Este sería el valor de la derivada parcial de Q sub A con respecto a K. Es decir, que
la producción, la derivada es positiva, va a crecer si aumenta infinitesimalmente el uso del capital. Si aumento el capital, entonces la producción del país A va a crecer porque la derivada es positiva. ¿Y en cuánto va a crecer? En 1/10 unidades por cada unidad que aumente el capital. Hacemos lo mismo con el país B para comparar. Parcial de B con respecto a K será, la función de producción B, lo que tenemos es, derivamos con respecto a K. Todo lo que no sea K es constante, por lo tanto tengo 1/5 por L elevado a 1/2. Todo esto actúa como una constante y tengo que derivar K elevado a 1/2. Entonces es una potencia bajo el exponente 1/2 por K elevado a 1/2 menos 1 menos 1/2. Tendríamos 1/10 por L elevado a 1/2 por K elevado a menos 1/2. Y si particularizo en el punto 20, 15, lo que tengo es, voy a hacerlo aquí, 1 partido de 10 por la raíz cuadrada de 20 por la raíz cuadrada de 15. Tenemos L elevado a 1/2 es la raíz cuadrada de L y L vale 15, raíz cuadrada de 15, por 1 partido de la raíz cuadrada de K, que vale 20, raíz cuadrada de 20. Bueno, no nos hace falta una calculadora para saber qué valor es mayor. Bueno, veis que este también es positivo, es el signo de esta derivada, por lo tanto, si aumenta infinitesimalmente el uso del capital en el país B, entonces va a aumentar el nivel de producción de dicho país porque la derivada es positiva. Y no nos hace falta, como os decía, una calculadora para comparar cuál es más grande, el valor de la derivada con respecto a K de la producción en el país A o en el país B. Porque mirad, la derivada de la producción en el país A con respecto a K es 1/10. Y aquí nos ha quedado 1/10 multiplicado por esta cuantía positiva. Me da igual el valor. Va a ser más grande el aumento de la producción en el país B que el aumento de la producción en el país A. Por lo tanto, será más ventajoso aumentar el empleo de factor capital infinitesimalmente en el país B. En el apartado B os piden lo mismo en otro punto distinto. Y os pregunta para cuál de los dos países A o B sería más interesante aumentar la dotación de factor capital permaneciendo el factor trabajo constante. Nos preguntan por qué. Pues sería hacer exactamente lo mismo, pero con otros niveles distintos de producción. Tendríais que sustituir aquí, lo hacéis vosotros, mirando el signo. Sustituís. Los valores de capital y de trabajo, pero las derivadas ya las tenéis calculadas. Y sustituís ahora por otros valores distintos. En concreto, sustituiríais por 9 y por 25. Y lo mismo aquí, la parcial con respecto a K en el punto 9, 25. Y haríais el mismo razonamiento de antes. Vamos a ver dos últimas cuestiones en este vídeo. ¿Qué es el vector gradiente? Pues el vector gradiente de una función que se denota de esta manera, con este símbolo, vector gradiente de la función f para un vector x, es un vector cuyas componentes son todas las derivadas parciales de la función. Entonces, si tengo una función que depende de n variables, de esta forma, sabéis que esa función tendrá n derivadas parciales, una con respecto a cada una de las variables independientes. Bueno, pues el vector que tiene como componentes esas n derivadas parciales recibe el nombre de vector gradiente de la función. Y
por último, deciros que la relación entre continuidad y derivabilidad que se daba para funciones de una variable ya no se da para funciones de varias variables. Recordad que la continuidad era condición necesaria de derivabilidad para funciones de una variable, no siendo condición suficiente. Bueno, pues cuando trabajo con funciones de varias variables ya no existe ninguna relación entre continuidad y existencia de derivadas parciales. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. La continuidad no es condición necesaria para la existencia de derivadas parciales cuando trabajo con funciones de varias variables. Evidentemente, y con esto terminamos esta parte del tema, igual que una función de una variable tiene una primera derivada, una segunda derivada, una tercera derivada, lo que se conoce como derivadas sucesivas, porque la derivada primera hemos visto cómo es una función que depende de la misma variable que la función inicial, y por tanto, al ser una función, se puede volver a derivar y volver a derivar. Es lo que se conoce como derivadas sucesivas. Bueno, pues igual que una función que depende de una sola variable tiene derivadas sucesivas, las funciones que dependen de varias variables también son funciones que se pueden volver a derivar porque dependen de las mismas variables. Si tengo una función que depende de n variables, tendrá n derivadas parciales. Y esas n derivadas parciales, cada una de ellas, van a ser funciones que dependen de las mismas variables x1, x2, xn. Y por lo tanto, cada derivada parcial podrá volver a ser derivada. A estas nuevas derivadas las llamaremos derivadas parciales de orden 2. Si vuelvo a derivar, tendré derivadas parciales terceras o de orden 3, y así sucesivamente. Bueno, pues a la matriz que contiene todas las derivadas parciales de orden 2 de una función se la denota como h de la función f que depende del vector x de esta manera y se la conoce como matriz hessiana de la función. Es una matriz cuadrada de orden n, porque la función tiene n variables, cuyos elementos son las n por n derivadas parciales de orden 2 de la función, de esta función que depende de n variables. Tiene una característica. Para las funciones que vamos a manejar nosotros en este curso, la característica es que es una matriz simétrica, porque se va a verificar un teorema que se llama teorema, que no vamos a estudiar, pero se van a verificar las condiciones del teorema de Schwarz. Y eso hace que la matriz sea simétrica, es decir, en la diagonal principal tenéis las derivadas segundas de la función con respecto a la misma variable dos veces, con respecto a x1 dos veces, con respecto a x2 dos veces, con respecto a xn dos veces. Y el resto de elementos son las derivadas parciales cruzadas, derivada segunda con respecto a x1 con respecto a x2, aquí sería con respecto a x2 con respecto a x1, con respecto a x1 con respecto a xn, con respecto a xn con respecto a x1, y así sucesivamente. Bueno, pues las derivadas cruzadas van a ser iguales. La matriz va a ser simétrica. Esto es importante.